El siguiente caso fue compartido por Sam Allen, quien se encontraba pasando la noche en un Airbnb ubicado en una zona aislada de los Montes Apalaches. Todo parecía tranquilo hasta que, mientras grababa un video para sus redes, algo llamó su atención en una de las ventanas que daban hacia el bosque. Por un instante creyó haber visto una sombra en el exterior, por lo que intentó acercarse para comprobar qué era. Sin embargo, mientras se enfocaba hacia afuera, no notó que algo mucho más aterrador sucedía al frente suyo. Observa con atención. ¿Lo viste? Al revisar la grabación con detenimiento, algo aparece que no había notado en el momento. Un rostro oculto detrás del sillón que se encontraba ahí, con una expresión completamente perturbadora. Fue suficiente para que, sin pensarlo demasiado, decidiera abandonar el lugar esa misma noche. Ahora, ponte en el lugar de este hombre. Si vieras algo así estando en medio de la nada, ¿te quedarías allí o te irías inmediatamente? Déjame tu opinión en los comentarios. Este caso fue documentado por Dustin, quien ha compartido varias grabaciones desde una casa ubicada en una zona aislada en el bosque. Durante distintas noches, comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes del exterior, como si algo se moviera entre los árboles. A pesar de lo inquietante, en lugar de quedarse dentro, decidió salir para intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Esto fue lo que captó. Hurry up, guys. Cherokee, Dewey, come on. Dustin empezó a escuchar cómo las campanas de viento del pórtico se movían y sonaban, a pesar de que no había nada de aire. Al principio pensó que eran sus perros que estaban afuera, pero no era así. Después de oír un suspiro inquietante, entró a su casa. Fue entonces cuando comenzó a escuchar ruidos en la puerta, y luego una voz que le pedía que la abriera. Algunos creen que podría tratarse de una entidad capaz de imitar voces humanas para atraer a quien lo escuche. Dustin aún no encuentra explicación lógica para lo que vivió. Y ahora, después de ver esto, ¿te atreverías a pasar la noche en un hotel como este, en medio del bosque? Te leo en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla es dirigida por una joven que se hace llamar Dee, una creadora de contenido que se dedica a explorar lugares abandonados y sitios relacionados con historias paranormales. En una de sus investigaciones, decidió grabar durante varias horas en completa oscuridad, esperando captar algo fuera de lo común. Sin embargo, al terminar, pensó que no había conseguido nada relevante, solo silencio y una grabación aparentemente vacía. I've started the camera up like 18 times.
and done an intro. I just don't know. Nothing's really happening. I'm scared. I'm not scared. I'm nervous, but... What was that? What was that? What's that? What's that moving? It sounds like cracking, not stick cracking, like bones cracking. What is that down at the end? God, I can't. What is that? I see it. Where'd it go? Woo! Look like something white way down at the way at the end where the entrance goes left and right. En un punto de la grabación, la joven escucha un sonido extraño y decide levantarse para revisar, dejando la cámara grabando detrás de ella. Es entonces cuando, a la distancia, algo aparece justo en el lugar donde había estado segundos antes. Una figura baja y pálida que permanece inmóvil por un instante. Dee alcanza a oír movimiento entre la hierba y apunta su linterna en esa dirección, pero no logra ver nada. Más tarde, mientras regresa por el bosque hacia su coche, la cámara capta algo realmente escalofriante. Oh, it's by my car. Oh my god, dude. Why is my thing going faint? Stop. Okay, I'm gonna get in my car and I'm gonna go. What is that? Esta vez, la cámara vuelve a captar una figura pálida, agachada, junto al auto de Dee. La linterna apenas la ilumina por un instante, pero la figura se mueve tan rápido que desaparece antes de que ella pueda reaccionar. Ahora, está convencida de que algo la estuvo siguiendo en la oscuridad sin que se diera cuenta. Algunos creen que podría tratarse de una entidad desconocida del bosque, ya que su comportamiento no parece humano. Quién sabe cuántas cosas han ocurrido en este lugar. Lo cierto es que, en la oscuridad, cualquier cosa puede estar observándote. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado en una situación como esta? La cuenta de YouTube que ves en pantalla pertenece a Natalie, una creadora de contenido que se dedica a explorar lugares con historias paranormales. En esta ocasión, junto a su grupo de amigas y equipo especializado, entró a una casa en Ohio, conocida por los rumores que la rodean. Durante años, muchos han evitado acercarse, ya que se dice que en el pasado alguien realizó prácticas extrañas intentando contactar con algo más, y que aquello nunca se fue. Al inicio, todo parecía normal, pero cuando bajaron al sótano, el ambiente cambió por completo. Okay, so this is the basement. Oh, on steps. I just fell on the steps. I was about to keep the tradition. Keep the tradition. What do you mean not that scary? You damn lying. This is the scariest basement even more than a horror movie. Okay, so them creepy ass stairs. The pillow on the stairs. And then we have all this hardware. Could you give us a sign if anyone is here?
Maybe one of the balls, light them up, move them. Did someone touch my shirt? Guys, you wanna know why I think Mientras el grupo estaba en el sótano intentando contactar con la entidad del lugar, todo parecía tranquilo, hasta que algo sucede sin previo aviso. De pronto, la parte trasera de la camisa de Natalie se levanta hacia atrás, como si alguien lo hubiera jalado por un instante. Lo más inquietante es que no había nadie lo suficientemente cerca como por haberla tocado. if anyone is here. Maybe what if anyone is here? Maybe. En ese momento, Natalie reacciona al instante y mira alrededor de ella, pero no había nadie cerca. Lo más inquietante es el momento en el que ocurre. Apenas segundos antes, alguien del grupo había pedido una señal, preguntando directamente si había algo allí con ellos. Entonces, después de lo que acabas de ver, ¿crees que aquella manifestación fue una respuesta al contacto sobrenatural? ¿O es todo un montaje elaborado? Te leo en los comentarios. En una carretera de México existe un tramo marcado por múltiples accidentes a lo largo del tiempo. Con los años, conductores que transitan de madrugada han asegurado ver figuras a un costado del camino, especialmente en una curva en particular. Intrigado por estos relatos, un hombre decidió acudir a ese punto para intentar comprobar si había algo más detrás de estas historias. Utilizando un Spirit Box, comenzó a hacer preguntas en medio del silencio, buscando alguna respuesta. Lo que captó aquella noche es inquietante. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? Hola, Carlos. ¿Quién más está aquí? David. ¿Quién más está acá? ¿Cómo falleciste? Un accidente. Un accidente. ¿Todos ustedes ya saben que ya fallecieron? Me aventaron, dice. ¿Necesitas luz? Agua. Luz. ¿Cuántos son? 13. Ayúdenme. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo es el lugar donde estás? Muy feo. Horrible, feo otra vez. Lo que captaron en ese lugar dejó una sensación difícil de ignorar. Las respuestas no eran claras, como si varias voces intentaran manifestarse al mismo tiempo. La impresión es perturbadora, como si hubiera distintas presencias atrapadas en un mismo sitio, buscando ser escuchadas. Y tú, tendrías el valor de caminar por este lugar a altas horas de la noche, completamente solo. El siguiente caso gira en torno a una casa abandonada en Estados Unidos, que a simple vista no parece distinta a muchas otras olvidadas por el tiempo. Sin embargo, todo cambia durante la noche, cuando la carretera frente a ella queda completamente vacía. Algunos conductores que han pasado por ese lugar aseguran haber notado algo inusual en el interior de la propiedad. Un hombre que pasaba por ahí de regreso a casa captó este inquietante metraje. Atentos. Desde el exterior de la casa se pueden ver luces que se encienden y apagan de forma intermitente, como si hubiera actividad dentro.
Al principio parece una falla común, pero quienes se detuvieron a observar con más detalle notaron algo extraño. Las luces no parpadeaban al azar, siguen un patrón claro, repitiendo una señal de ayuda en código Morse. Lo más extraño es que todas las ventanas están cubiertas con tablas, selladas desde afuera, como si hubieran querido ocultar lo que ocurre adentro. Ahora dime, ¿qué crees que esté pasando realmente en esta casa? ¿Puede ser esto acaso una falla eléctrica o es algo más perturbador? Tú decides. Un hombre se encontraba hospedado en un hotel en Guanajuato, México, cuando notó algo extraño dentro de su habitación. Al principio pareció un detalle sin importancia hasta que decidió observar con más atención. Fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó completamente desconcertado. Observa atentamente lo que captó con la cámara de su celular. No van a creer el momento o detalle que nos acaba de suceder en un hotel en Guanajuato. Si se dan cuenta, es una habitación normal. Estamos en una habitación normal. Pero lo extraño es este espejo. Ustedes dirán que es un espejo normal, pero al acercarse van a notar que está esta cerradura y al abrirla hay una puerta y hay un compartimiento en la parte de atrás donde puede ir uno al fondo y se ve otra puertita al fondo. Miren. Y el espejo se puede ver de allá para acá. Imagínense si estuvieran ustedes aquí en un cuarto normal de un hotel en Guanajuato y les pasa algo así. Cuéntenme qué hubieran hecho ustedes. Lo que aparece en la grabación resulta difícil de ignorar. Algunos creen que podría tratarse de un acceso oculto detrás del espejo, un espacio desde donde alguien podría observar sin ser visto. La idea en sí ya es perturbadora, pensar que mientras estás dentro de la habitación podría haber alguien vigilándote desde el otro lado. ¿Y tú, cómo reaccionarías al encontrar algo así en el espejo de tu habitación? Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.